Vamos a hablar hoy de 3 frases que podéis utilizar para cerrar una reunión de ventas con un email en frío. Dijo Borja Rodrigo en su webinar, cuando hablaba de LinkedIn, que LinkedIn es una parte de un puzzle que es el proceso de ventas, el proceso comercial. Estoy muy de acuerdo con Borja, porque el email es también esa parte, es una de esas partes de ese puzzle que podemos construir. Pero igual que con un puzzle, hay veces que si nos falta una pieza, el proceso queda cojo, el puzzle queda cojo. En este caso, con el email, es una pieza que podemos encajar en diferentes lugares, en diferentes sitios. Entonces, vamos a ver un caso muy concreto de cómo utilizar el email, pero vais a ver que lo podéis encajar en otros lugares. En un primer momento, quiero hablaros un poquito de mí, pero no de mi vida, que no es interesante para nada, sino que quiero contaros por qué he llegado a la conclusión de que estas 3 frases son útiles, de que estas 3 frases funcionan, porque me encuentro en algunas ocasiones con personas que tienen un poco esa idea preconcebida de que para escribir un buen email, para escribir bien un texto, tienes que haber nacido con algún tipo de capacidad especial o algún tipo de musa, y no es así, no es así. Al final, para escribir un email necesitas un poquito de técnica, que es algo de lo que vamos a ver hoy, un poquito de técnica y mucha práctica, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poquito cómo he llegado hasta estas 3 frases. Antes de trabajar con Enzimática, antes de ser nosotros Enzimática, empezamos trabajando con Concertadoras 2.0, una empresa con la que conseguíamos reuniones por teléfono. Lo que hemos comentado antes de si teléfono o mail, pues empezamos con el teléfono. Poco a poco nos fuimos especializando en llegar hasta decisores de compra de mediana y gran empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Sobre todo aquellos que hayáis trabajado con este perfil de cliente, sabéis que es muy difícil empezar a escalar puestos de abajo hacia arriba hasta que llegas a hablar con la persona que quieres hablar. Cuesta mucho tiempo, es complicado. Entonces, ¿qué es lo que iba viendo yo con mis clientes? Que aunque sí que conseguíamos concertar esas reuniones y las reuniones estaban bien ejecutadas, sí que había un buen proceso a la hora de trabajarlas, el cliente, el comercial que luego visitaba a esos clientes no acababa de encajar la venta, ¿sí? Entonces, cuando yo pedía feedback a mis clientes del trabajo que estábamos haciendo, me daban un buen resultado, estaban contentos con mi trabajo, estaban satisfechos, pero no les sacaban rentabilidad al proceso para el que nos habían contratado. Nuestro trabajo estaba bien, pero no era rentable. ¿Qué es lo que ocurría? Que si el cierre de reuniones no sirve para conseguir una venta, pues muy bien que esté cerrada esa reunión, le falta algo, le falta la venta, es esa parte de la que estamos hablando. Empezaba a tener yo una sensación de pérdida de tiempo demasiado profunda, y aunque quizás empresarialmente hablando no es lo más adecuado, personalmente yo no podía aceptar trabajar con más clientes hasta que no solucionase ese problema, hasta que no consiguiese que, aunque mis reuniones eran buenas, el fin para la que estaban constituidas, que era iniciar un proceso de venta, empezar un proceso comercial, hasta que no consiguiese eso, no podía trabajar. No quería coger más clientes, ¿bien? Nos quedamos con un único cliente. Decidimos que íbamos a cambiar un poquito la forma en que conectábamos con el cliente que estábamos buscando. Decidimos que en lugar de trabajar con el teléfono, íbamos a utilizar LinkedIn como primera toma de contacto y el email como forma de saber si estaban interesados o no estaban interesados en lo que les estábamos ofreciendo. De LinkedIn no vamos a hablar, porque para eso tenemos a Borja como experto en encontrar clientes en LinkedIn. Vamos a hablar de la parte del texto. Empezamos a trabajar de esa manera y tuvimos una primera reunión con el director de formación del Banco Santander a nivel nacional en España. Una primera reunión que terminó en una venta muy bien construida, una venta muy bien cerrada, una venta bastante buena para esta empresa. Pero claro, eso fue una vez. No podíamos quedarnos con un único éxito como fórmula de éxito de un proceso para concertar reuniones por email, así que seguimos trabajando con ellos, seguimos ajustando esos emails hasta llegar un poco a estas 3 frases que os voy a dar hoy, y comenzamos a cerrar reuniones con empresas de este perfil. Al cabo de medio año más o menos habíamos conseguido llegar a este tipo de cliente a nivel nacional, decisores de compra y demás. Desde esa primera reunión
hasta hoy han pasado cerca de 8 años. Con el tiempo, como digo, hemos perfeccionado ese proceso de captación de clientes utilizando email. Y por eso en este webinar quiero daros esas 3 frases. Por eso quería contaros un poco esta pequeña historia, porque quiero que veáis que es cuestión de seguir trabajando con ello, de ver qué es lo que funciona, qué es lo que no, e ir ajustando. Vamos con la primera frase. Me vais a ver beber mucha agua. En primer lugar, ¿qué creéis que es lo más importante que debemos tener en cuenta cuando le estamos enviando un email a una persona que no nos conoce de nada y que queremos que abra ese correo? O sea, ¿por qué alguien que no nos conoce de nada va a abrir ese correo? En primer lugar, si no nos conoce de nada, es mucho más difícil. Cuando a ti te llega un mensaje de una persona conocida, lógicamente sabes que puedes tener o puedes no tener un interés en ese mensaje. Pero claro, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esa persona vea ese mensaje y diga, ok, lo voy a abrir y voy a leerlo? Pues vamos a trabajar el asunto, que además es una de las cosas que más me preguntan en las formaciones. Podemos trabajar unos emails maravillosos y todo lo que queráis, que la pregunta siempre es, ¿y qué mejor asunto podemos escribir? ¿Y cuál es el asunto que pongo? ¿Y cuáles son los 10 mejores asuntos que has utilizado? Es algo muy habitual, el tema del asunto. El objetivo del asunto es llamar la atención de un potencial cliente que no te conoce de nada, pero no solamente llamar su atención, sino hacer que abra ese correo y que se lea ese correo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Hay quien hace tímidos intentos por llamar la atención con el asunto, con el titular de ese email. Y si vosotros veis asuntos como los que estáis viendo en la diapositiva, en pantalla, si veis estos asuntos, no sé a vosotros, pero a mí ese 50% de descuento, eso de quieres ahorrar en tu seguro del hogar, extra de regalo, me hace pensar en publicidad, totalmente. Lo primero que se me viene a la cabeza es publicidad. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer para revertir esto? Lo que solemos hacer para revertirlo es, vamos a ponernos un poquito más creativos y construimos mensajes de este estilo. Pero no sé a vosotros, pero a mí me siguen sonando a publicidad. Por mucho que me pongas estos iconos de prohibido y todos están instalando este sistema de alarma que te protege de la inseguridad, me vas a hablar de alarmas, me vas a vender tu alarma, me vas a vender algo, sigue sonando a publicidad. Entonces, ¿qué hacemos para escribir ese asunto sin que suene publicitario y que además nos consiga que la otra persona hable el email? Vale, primer consejo. Y es muy básico, deja el asunto, el titular, para el final. Déjalo para el final. Primero piensa qué quieres transmitir con el correo. Piensa qué es lo que quieres decirle al cliente. Piensa de qué quieres hablarle, escribe ese mensaje y una vez escrito, saca la esencia de ese email. Saca la esencia de lo que quieres decir, el concreto, el conciso de lo que estás diciendo con ese correo. Pero no te quedes solo ahí, tienes que darle un pequeño giro que sea interesante o llamativo para que funcione y así llame la atención y queramos leernos ese correo. Pongamos un caso práctico, ¿vale? Mira, este es un mensaje que hemos enviado a nuestra base de datos, a nuestra newsletter. Tuvo un ratio de apertura del 56%, cuando lo habitual es que esté entre el 15 y el 20%. También depende mucho de lo bien cualificada que esté la base de datos. Eso también es un detalle importante. Podría ser un poco 3 frases más un consejo, lo que podríamos haber dado de este webinar, porque la base de datos, como esté construida, no es lo mismo una base de datos que has comprado, por ejemplo, en un proveedor, que una base de datos que has construido, pues no sé, de personas que se han suscrito a una newsletter o de personas que conoces en LinkedIn. La base de datos influye mucho, pero en nuestro caso las aperturas suelen estar entre el 15 y el 20% más o menos, y este tuvo un ratio un poco mayor. Vamos a ver el detalle del titular y vamos a confirmar si encajaba o no encajaba con las 3 pautas que os he dado. En primer lugar, doy fe, os aseguro que lo escribí después del correo. Una vez que tenía escrito, una vez que tenía claro de qué quería hablar yo, escribí ese mensaje, ¿vale? Que es este. Bueno, esta es una parte, no quería ponerlo completo porque solamente quería que vieseis una parte. Escribí el mensaje y de ahí saqué la esencia. ¿Cuál era la esencia de ese correo? En ese correo estoy contando precisamente cómo el tener una buena base de datos creada a través
de una buena herramienta hace que las aperturas de tu newsletter, de tus emails, aumenten, sean mejores. Entonces, precisamente hablaba de ese tema en el email. ¿Cómo podría quedar el asunto? Pues de esta manera. Tener una buena base de datos mejora la apertura de tus emails. Vale, es interesante, está diciendo lo que hay dentro del email, está hablando de algo diferente que le puede interesar a una base de datos creada para personas o por personas que están interesados en mejorar sus correos. Pero ¿qué es lo que veo yo aquí? Si tú recibes un mensaje con este asunto, ese tener una buena base de datos es la solución. ¿Para qué me voy a leer el email si ya me estás diciendo cómo mejorar la apertura de mis emails con esa buena base de datos? Entonces le damos esa pequeña vuelta, le damos ese pequeño giro y lo que decimos es que hay un detalle o el detalle que mejora la apertura de tus emails. De esa manera es como conseguimos pasar de un ratio de, pues ya os digo, un 15, un 20% a un 50% de aperturas. Tienes la esencia de lo que quieres contar en el correo y además tienes un pequeño giro que va a dar curiosidad para leerlo. Esta sería la primera parte, la primera frase. Esto es algo que vais a poder poner en práctica mañana mismo. Si queréis, mirad, un consejo que os doy, que doy muchas veces cuando doy este tipo de charlas o de webinars, es que todo esto que estemos viendo hoy, cojáis un email que soléis enviar en frío y le deis un poco una vuelta con estas pautas. Cogéis uno cualquiera que queráis, algo que hayáis trabajado con otros clientes y reviséis un poco el asunto. A ver si lo escribisteis de esa manera, si lo disteis una vuelta, si tiene ese giro, que da curiosidad por abrirlo, ¿sí? Vale, vamos con la segunda frase. Vamos allá. Ya han abierto nuestro email, ¿vale? Ahora nos toca que se lo lean entero, de arriba abajo, de cabo a rabo, se lo lean completo. Y volvemos al mismo problema de antes. Claro, si estamos enviando un email a un cliente que nos conoce, alguien que ya ha sido nuestro cliente, perfectamente podrías decirle, fulanito, tenemos una oferta de X para determinado producto o servicio, como ya nos compraste esto, pues me parece que te puede interesar. Te adjunto, no sé, te adjunto el dossier con el enlace de compra, le podemos decir eso perfectamente. Pero ¿qué ocurre si queremos mostrar una promoción o queremos mostrar algo a un cliente, a un contacto que no nos conoce de nada, que es un contacto en frío, y le enviamos este tipo de mensaje, un mensaje de oferta? Esta es la cara que nos va a poner en el momento en el que empieza a recibir ofertas. En su mente va a volver toda otra vez la parte publicitaria, la parte de marketing. Va a pensar, pues sí, mucha oferta, pero escucha, yo me quedo con mi proveedor que funciona bien, porque al final, que no se nos olvide que prácticamente todas las empresas tenemos prácticamente proveedores de todo lo que necesitamos. Puede funcionar mejor, pueden funcionar peor, que quitando casos en los que de productos, servicios muy novedosos, disruptivos y demás, la mayoría de las empresas tienen proveedores de todo, entonces no puedes limitarte a decir lo bueno que tú eres y lo que tú ofreces. Tienes que convencerle y hacer que confíe en lo que tú le estás ofreciendo. Si en su cabeza se plantea la barrera de la desconfianza, porque recordad que es un primer contacto por mail, que no nos conoce de nada. Si empezamos a plantar esa desconfianza de decir, una oferta, después de la oferta, pues después a saber lo que me cobran cuando haya terminado la oferta. Ese tipo de pensamientos, solamente vedlo por vosotros mismos. Cuando os veis, os llega un mensaje y automáticamente lo veis como algo de algo publicitario. Entonces, ¿cómo pasamos de que alguien nos mire con esta cara el correo a conseguir que haya un mínimo de confianza, mínimo, tan mínimo como para decirnos, oye, vente por aquí, me lo explicas mejor? ¿Cómo hacemos para conseguir ese mínimo en algo de lo que no sabe nada todavía? Porque claro, no sé si os ha pasado a vosotros que cuando ya estáis trabajando con un cliente que os ha contratado, que os ha pagado, que le estáis prestando un servicio, un producto, lo que sea, ese cliente está viendo lo bueno que sois. Pero ¿cómo trasladáis lo bueno que sois a alguien con quien solamente estáis teniendo un contacto por email? Pues vamos a ver esa segunda frase. Lo que vamos a utilizar para mostrarles ese puntito de confianza es un caso de éxito, un ejemplo del trabajo que puedes llegar a conseguir para ellos. El objetivo del cuerpo del mensaje es lograr
como digo, que un potencial cliente que no os conoce nada se lea un correo entero. Y fijaos, no vamos a hablar de si es largo o es corto, porque un mensaje, un email, no tiene que ser ni largo ni corto, tiene que ser interesante. Si el correo es interesante, da igual lo largo que sea. A ver, dentro de un límite, lógicamente. Pero sí que es verdad que se dice mucho que ya la gente no lee, que no leemos, pero sí que leemos. Lo que pasa es que leemos lo que nos interesa y tenemos tantas opciones interesantes a nuestro alrededor que para leernos un email tiene que ser o de alguien que conozcamos o tiene que ser interesante, una de las dos cosas. Entonces, ¿qué frase sería la que podríamos utilizar? Así es como solucionamos este problema, así es como te damos este beneficio, así es como resolvemos tal dolor, ¿vale? Pero la idea es esta, así es como resolvemos este problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar ese caso de éxito? Pues, en primer lugar, escogiéndolo, ¿vale? En primer lugar, piensa en ese cliente que te hace sentir orgulloso de tu trabajo, ¿vale? Ese cliente que tenía un problema pues, o difícil, o curioso, o importante, al que le ayudaste y cuya situación mejoró de una manera bastante clara. O sea, me dijo una vez un cliente que ellos pensaban en ese golazo que habían metido con un cliente, ese éxito que les habías hecho sentir como si hubiesen marcado un gol. Entonces, pensad en ese tipo de cliente y responded, esto lo hacéis mentalmente, y por escrito respondéis a estas preguntas. ¿Por qué por escrito? Porque ahora os voy a enseñar cómo transformar estas preguntas en un correo, ¿vale? ¿Quién es ese cliente? Porque es muy importante que el cliente que tenemos en mente encaje con aquel al que nos dirigimos. Porque claro, si tú estás vendiendo un producto o servicio que vale tanto para autónomos como para la gran cuenta y estás poniéndole como ejemplo el gran caso que resolviste con la superempresa de no sé qué perfil, le estás poniendo ese ejemplo a un autónomo, puede estar muy bien, puede ser muy interesante, puede estar muy chulo, pero no se va a sentir tan identificado como si le pones el ejemplo de un problema que le resolviste a un autónomo o a una pequeña empresa a el mismo perfil de cliente. Tienes que tener muy claro qué problema tenía. ¿Por qué? ¿Por qué te contrató? ¿Por qué llegó a ti? ¿Para qué? ¿Qué era lo que está buscando? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo hiciste ese proceso para resolver el problema que tenía el cliente? ¿Y de qué manera mejoró su situación? Porque, ojo, sea como sea, lo que vendas al consumidor, al que compra, le interesa cómo va a quedar después. Es decir, el proceso más o menos nos puede dar un poco igual, quitando ciertos extremos, pero el proceso nos puede dar un poco igual. Cómo lo estemos haciendo, cómo lo estemos resolviendo, lo que queremos es resolver un problema. Y lo que queremos es vernos con el problema resuelto, ¿sí? Eso es quizás lo que más conecta, lo que más engancha, de qué manera mejoró su situación. Os voy a poner un ejemplo para ver cómo escribimos ese email, ¿vale? Primero, te presentas y entras de lleno en el problema. Voy a ver otra vez mientras leéis. Y dice, soy Laura de Enzimática y quiero hablarte de cómo conseguimos concertar reuniones comerciales con 15 empresas del actual IBEX 35. El mensaje que vamos a construir a partir de esas preguntas de las que hemos hablado es un mensaje que está enfocado para empresas que buscan este tipo de reuniones, ¿vale? Entonces, antes de pasar a relatar la historia, si puedes pedirle permiso a ese cliente para ponerle como ejemplo, pues perfecto, si te da ese permiso, perfecto. No hay nada mejor como poder nombrar a la empresa, que puedan comprobarlo, que puedan confirmarlo y demás. Pero yo entiendo que es muy difícil, a nosotros nos ha pasado siempre también. Es muy difícil, no es que sea muy difícil, sino que muchos clientes no quieren verse reflejados en ese tipo de casos, de textos y demás. Entonces, lo que tienes que hacer es utilizar cifras, porcentajes de ventas si tiene que ver con la resolución del problema, sector, tamaño, perfil, algo que le haga, sin identificar a la empresa a la que ayudaste, pero que le haga a la otra persona ponerse en su lugar, ¿vale? Si lo puedes utilizar, perfecto, genial. ¿Que no lo puedes utilizar? No hay ningún problema. Se utilizan datos un poco más genéricos que si tú eras la empresa. Este es el email que escribimos para ellos. Dice, esas 15 reuniones las conseguimos para un mismo cliente. Una empresa de formación de 6 empleados. Una empresa que, si bien contaba con 2 buenos y experimentados comerciales, tenía serias dificultades para llegar hasta el despacho de sus potenciales clientes. Sobre todo,
porque necesitaban una estrategia 100% online. No fue fácil ni rápido, pero supimos adaptar LinkedIn y el email y la prospección online a su proceso comercial. Así es como conseguimos para ellos 15 reuniones con empresas del actual IBEX 35. Y habla de esas 15 reuniones, 10 son clientes estables. Vamos a ver cómo encaja todo lo que hemos hablado con este email, con este texto, ¿vale? En primer lugar, ¿quién es ese cliente? Lo que decíamos, una empresa de formación de 6 empleados. Bien, es una empresa pequeña, de un sector además como es la formación, que tiene muchísima competencia, es muy transversal dentro de las empresas. No es como si dijésemos una empresa de realidad virtual, que a lo mejor es como está como, quizás es más especial, pero es una empresa como de un sector muy normal, por así decirlo, y pequeña, de 6 empleados. ¿Qué problema tenían? Pues tenían 2 buenos y experimentados comerciales, tenían dificultades para llegar hasta sus clientes y necesitaban una estrategia 100% online. Ese era su problema. ¿Cómo resolvimos ese problema? Pues adaptando LinkedIn, el email y la prospección a su proceso comercial. ¿Y de qué manera mejoró su situación? Pues consiguieron 15 reuniones, de las cuales 10 son clientes estables. Y aquí venimos un poco a lo que os decía al principio, ¿cuál era el problema que teníamos antes cuando utilizábamos el teléfono? Que de las reuniones que concertábamos, muy pocas acababan en venta. No teníamos un ratio tan alto de conversión reunión a venta. El ratio llamada-reunión era mayor, pero el de reunión-venta era menor. En este caso es al contrario. El ratio email-reunión es menor, pero reunión-venta es mucho mayor. Y al final, al cliente, lo que le interesa son esos 10 clientes vendidos, son esas 10 ventas, más allá que cualquier otra cosa. Entonces, este mensaje está pensado para ese perfil de cliente en concreto, ¿vale? Ya tenemos entonces la siguiente. Ya tenemos, hemos enviado un email, hemos conseguido que lo abran y hemos conseguido que lo lean. Si quizás has estado en alguno de los webinars que puedo dar o charlas o demás, sabes de lo que voy a hablar ahora seguramente. Sabes que hay un detalle que quizás es el que menos atención se le presta y es creo que el detalle más importante de por qué muchas personas, aun escribiendo buenos mensajes, no consiguen cerrar ese tipo de reuniones que están buscando. Creo que es un punto en el que la mayoría del que ha escrito un correo se confía, piensa que ya está todo hecho y le falta el puntito final, le falta el último detalle. Entonces, ¿sabéis de lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de la llamada a la acción, de esa última frase con la que conectas con el cliente. Entonces, siempre digo que cuando tú te despides en un correo y le dices al cliente, me quedo a la espera de tu respuesta, te quedas a la espera de su respuesta. Y esa llegará cuando tenga que llegar. Entonces, lo que lo vamos a hacer es decirle claramente lo que queremos hacer, porque le estamos escribiendo, vamos a dar una llamada a la acción directa, no agresiva, ¿bien? Pero sí directa. ¿Dónde veo yo un poco la diferencia? Si yo le digo a un cliente, vamos a agendar una reunión la próxima semana para resolver un problema, me parece que es muy directa, pero no es agresiva. En cambio, y también quizás sea un poco la experiencia por envíos y un poco por cómo me siento yo cuando recibo esos mensajes. Prestarle mucha atención también a eso, ¿vale? Cuando recibís un mensaje, ¿cómo os sentís en el primer impacto? Con ese asunto, con ese correo, con esa llamada a la acción, ¿os hace sentir bien? ¿Conecta con vosotros? ¿No os gusta? Y aplicad eso que sentís, ¿vale? Eso, tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre a mí? Si alguien me dice, oye, vamos a quedar para ver cierto detalle el martes a las 10, te llamo. Me parece que es demasiado agresivo. ¿Por qué? Porque... ¿Y tú qué sabes que tengo que hacer yo el martes a las 10? ¿Sí? Es un poco como que siento que están intentando disponer de mi tiempo, que es mío. Pues así se puede sentir también el cliente. Entonces, el decirle, vamos a agendar una reunión la próxima semana es tan amplio que la otra persona puede elegir el día y la hora, puede un poco ajustar su agenda, pero un poco vamos a construir la frase. ¿Cómo vamos a construir esta frase? Pues primero tienes que tener claras 2 cosas. La fase del proceso de ventas en el que estás,
Acuérdate de lo que hablábamos de que el proceso de ventas al final es un puzzle que tiene distintas piezas, que tiene un recorrido y cuál es el siguiente paso que quieres dar. Es decir, ahora estamos planteando este mensaje como un email que envías en frío a un contacto pues, que no te conoce de nada. Entonces te tienes que dirigir a ese contacto de una manera concreta. Imagínate que lo que quieres es escribir un mensaje para enviar una propuesta, por ejemplo. Quieres enviar una propuesta y quieres que esa propuesta se la lea entera, no solamente que vaya directamente a la página del precio, pero se la lea entera y te responda agendando otra reunión, quedando de nuevo pues, para ver la propuesta, ver dudas y demás. Vale. ¿Cómo lo podríamos construir? Pues teniendo en cuenta que el cliente ya nos conoce, que hemos tenido una reunión previa, ya sabe de nosotros quiénes somos, no tenemos por qué enrollarnos contándoles otra vez lo buena que es nuestra empresa. Podemos ir directamente al grano diciéndole, oye, en la página X te he hablado del caso concreto del que comentamos en la reunión, échale un vistazo y en la siguiente reunión, que podemos agendarla para la próxima semana, podemos ver con más detalle tanto el precio como un detalle concreto que tú veas de la propuesta. Es decir, al saber en qué fase del proceso estás metiendo el email, y de esto os voy a comentar una cosita ahora un poquito más adelante, al saber en qué fase del proceso estás metiendo el email, puedes construir la llamada a la acción de una manera o de otra, dando más información o dando menos. En este punto, en esta fase del proceso de venta, tu cliente no te conoce, no quiere saber lo maravilloso que eres, quiere saber a qué le puedes ayudar. Entonces, si tú le quieres solucionar un problema que lleva una serie de pasos, pues te voy a mostrar el paso a paso que damos para solucionar tal problema, ¿sí? Pero tiene que ser algo relacionado con que el cliente quiere algo muy concreto de ti, que es solucionar un problema, conseguir un beneficio, ¿vale? Teniendo eso claro, vas a construir mejor esa llamada a la acción. Y en segundo lugar, tienes que tener claro cuál es el siguiente paso que quieres dar. En nuestro ejemplo, estamos trabajando continuamente con el cierre de una reunión, que es a lo que yo me dedico y lo que yo controlo. Pero, ¿y si el siguiente paso que quieres dar es que vea la página web nueva porque habéis hecho un rediseño y quieres que le dé un vistazo y que la vea? Bueno, pues le puedes mostrar eso. O le estás enviando, pues lo que te digo, una propuesta, un presupuesto. Teniendo claro cuál es el siguiente paso que quieres dar y en qué punto del proceso de venta estás, puedes construir una llamada a la acción como esta, ¿vale? Dices a 15 reuniones, son 10 clientes estables. Vale, llamada a la acción. Quiero mostrarte paso a paso el proceso que seguimos, César. ¿Por qué le digo paso a paso? Porque lo que yo busco es que conozca un método concreto, que conozca un ABC de cómo trabajar, que conozca cómo llegar de un punto a otro. Entonces yo quiero contarle el paso a paso de lo que yo después le voy a explicar. ¿Te parece bien? Si agendamos una reunión para la próxima semana y lo vemos. Como digo, el encajarlo para la próxima semana te permite dos cosas, ¿vale? Por una parte, el que lo puedas enviar en cualquier momento. Decir, por ejemplo, tengo aquí un calendario, por eso miro hacia abajo. Decir que quedamos el martes 16 solo me va a servir para cuando un martes caiga en día 16. La próxima semana me sirve para hoy, para la semana que viene, para el mes que viene. Lo digo también porque hay que ser un poco economistas en ese sentido. Hay que tener un poquito de cintura a la hora de crear esos mensajes que se pueden enviar una y otra vez. Pero tengo muy claro que mi cliente quiere ver un paso a paso en este punto. Si mi cliente ya me conociese, si ya supiese cómo trabajamos, me expresaría distinto, pero ahora él quiere ver qué es lo que he hecho yo para llegar hasta esos 10 clientes, ¿vale? Un poco por resumir esta primera parte, ¿vale? Porque quiero contaros ahora cómo encaja el email dentro de otra parte del proceso. A modo de resumen, si quieres destacar con un email en una bandeja de entrada de alguien que no te conoce nada, tenéis que trabajar el asunto, que sea interesante y que dé pie a abrir el resto del email. Si quieres conseguir que quiera conocerte, muéstrale, no le digas lo bueno que eres, muéstraselo con un caso práctico, con un ejemplo práctico. Y si quieres que haga algo después de enviarle ese mensaje, que suele ser lo lógico, tienes que construir la llamada a la acción para marcar el siguiente paso. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que saber escribir un email no te cierra una venta. Por muy bien que tú escribas un email, y yo eso lo sé, por muy bien que escribas un email, a menos que estés vendiendo algo que se pueda vender por email, productos económicos, de rápido impacto, de rápida compra,
eso es otra historia, pero aunque lo hagas muy bien, hay con determinados clientes que vender muy bien por email no te asegura una venta. ¿Sabéis cuál es el peor de los errores que muchas veces veo con los correos? Y no tiene nada que ver incluso con el texto. Es que no incluimos correctamente el email dentro del proceso comercial. Lo vemos como una herramienta que utilizamos de vez en cuando, pero no creamos un proceso que englobe todas esas partes y que el email sea una herramienta lógica de ese proceso. Y eso es un gran error, porque para trabajar todo el proceso comercial necesitas crear un ecosistema con el que se incluyan distintas piezas de ese puzzle, distintas partes, y el email sea una de ellas y encaje concretamente en una parte del proceso, no solamente si alguien me pide que le envíe el dossier por email. Por una parte necesitas planificación, ¿vale? Necesitas saber muy bien qué mapa dibujar para llegar desde donde estás ahora mismo, aquí, donde estás sentado, donde estás sentada, hasta tener un cliente, venderle, fidelizarle y demás. Necesitas dominar LinkedIn porque tienes que saber dónde está ese cliente. Si le vendes a empresa, y como LinkedIn te puedo decir cualquier otra red social, pero si le vendes empresa a empresa, tienes que dominar LinkedIn. Sabes que eso es así. Necesitas el email, como estoy diciendo. ¿Veis? Aquí lo hemos encajado muy bien dentro de un proceso concreto, ¿vale? Pero también vas a necesitar trabajar la comunicación. Es decir, yo envío un email, cierro una reunión, ¿y qué hago con el cliente cara a cara? Cuando estamos cara a cara con ese cliente. Hay personas que no tienen ningún problema en el cara a cara, que lo que les cuesta es ponerse delante del cliente, pero hay personas que no, hay personas a las que tener una primera reunión no le cuesta mucho, pero luego presentar la empresa, presentar la propuesta tampoco, pero luego el seguimiento le cuesta un montón. Ese tipo de comunicación le resulta muy difícil. Entonces tienes que saber comunicar, tienes que entender cómo funciona la inteligencia emocional y tienes que entender cómo funcionan las neuroventas. Es decir, en el momento en el que ves cómo se pueden aplicar ciertos detalles de inteligencia emocional y neuroventas a la persona que tienes delante, vas a ver cómo la manera de comunicarte cambia totalmente. ¿Veis cómo van encajando todas las piezas? Porque además hay una cosa que es el valor de lo que vendes. Porque vender al precio más barato, yo lo he hecho, muchos de los que estáis al otro lado seguro que lo habéis hecho también, y vender por precio es muy complicado. Tenemos que saber cómo vender el valor. ¿Os acordáis lo que decía antes de cómo hacer que se lean el presupuesto al enviarlo por mail y no se vayan directamente al precio? Pues va un poco por ahí, ¿vale? Va un poco por ahí el decir, vale, este es el precio, no es ni caro ni barato, es un precio justo para lo que estás necesitando. Vamos a ver el valor que tiene esto para ti. Necesitas una estrategia. Si antes planificabas desde dónde estás hasta dónde quieres llegar y el camino que tienes que seguir esa estrategia. Es como cuando quieres subir una montaña, ¿vale? El plan es estoy aquí y quiero subir hasta aquí arriba. Pero si tu estrategia es subir corriendo, pues para mí, no sé, depende de la forma física de cada uno. Yo no llego ni a los 100 metros, ya os lo digo, pero 3 kilómetros y estás con la lengua afuera. Necesitas una estrategia de cómo tienes que ir tirando. Vas a necesitar saber a quién tienes al otro lado. Porque aunque tú domines la inteligencia emocional y domines la neuroventa, si no sabes a quién tienes al otro lado, te es muy difícil encajar lo que quieres comunicarle. Tienes que tener claras ciertas nociones de marketing. Esta me parece otra de las piezas fundamentales a la hora de trabajar con el proceso comercial y se nos olvida muchas veces a los que vendemos, se nos olvida muchas veces que el marketing no es solamente crear campañas para lanzar, programar, no, es lo que es tu marca, lo que eres, transmitir tú en general lo que estás haciendo, eso es marketing. ¿Qué más nos falta? Método. Si teníamos la planificación y la estrategia, un método. Igual que nosotros tenemos nuestro método enzimático, hay que seguir paso a paso un método y hay que saber liderar. Tanto si te tienes que liderar a ti mismo, que es difícil, como a un equipo, que es muy difícil, como a tus jefes, que también es muy difícil. Entonces, todo esto que estáis viendo en pantalla son lo que entendemos que forman parte de ese puzzle que es el proceso de ventas. Y todo esto lo tenéis en DMV Sales.